Bueno, para aquellos que ya vieron algo de aerodinámica, probablemente vayan a escuchar términos con los que ya están familiarizados, pero para los que no, pues vamos a tratar de manejar los términos de la manera más sencilla posible para que sea fácil de entender, porque lo que vamos a ver en las siguientes clases es crucial, es fundamental para el contenido del temario en general, ¿ok? Vamos a empezar primero por lo que es la mecánica de fluidos. Vamos a ver qué es un fluido, cuáles son los tipos de fluidos y qué es un medio continuo, así como también propiedades de los fluidos. Y si el tiempo nos alcanza el día de hoy, vamos a abarcar hasta lo que es atmósfera estándar, el modelo de atmósfera estándar. Para empezar, pues vamos a definir lo que es un fluido. ¿Alguien que me quiera comentar qué entiende por un fluido? ¿No? ¿Nadie? Es materia bueno, no sólida ya puede ser en estado líquido o gaseoso, que se va moviendo conforme a cuando la energía. Ok, efectivamente puede ser líquido o gaseoso. Y por definición vamos a utilizar este que tenemos aquí. Es aquel material que no resiste un esfuerzo cortante con una formación estática. Es decir, si a un sólido le ejercemos un esfuerzo cortante, es decir, de cizalla, vamos a generarle una deformación estática. Sin embargo, los fluidos no, los fluidos se van a mover. Es decir, que cualquier esfuerzo cortante que se le aplique provoca el movimiento del fluido en vez de su deformación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mesa y tenemos un poco de agua chorreada sobre la mesa, al momento de pasar la mano por encima de esa mesa con agua, no vamos a deformar el agua tal cual, vamos a desplazarla, vamos a provocar el movimiento del agua. ¿Ok? Y como ya dijo su compañero, existen dos clases de fluidos, líquidos y gases. En el caso de los líquidos, hay gran fuerza de cohesión entre moléculas en comparación con los gases. Mientras que los gases, pues estas fuerzas cohesivas son despreciables, es decir, que no existe una fuerte conexión o relación entre las moléculas de ese gas, por así decirlo. Y para poder estudiar los fluidos desde una perspectiva de mecánica de fluidos, vamos a hacer uso del concepto del medio continuo. El medio continuo, a grandes rasgos, indica que vamos a trabajar materia como un todo, como un general, sin tomar en cuenta las particularidades o individualidades que se puedan presentar a nivel microscópico. Es decir, que por ejemplo, si la estructura molecular tiene alguna imperfección en alguna de las moléculas de todo el componente, pues no la vamos a considerar. Vamos a asumir que el componente como tal es lo que vamos a estudiar. ¿Sí me explico con esto? ¿O a alguien no le quedó claro que es un medio continuo? Muy bien. En cuanto a las propiedades de los fluidos, ¿alguien me puede mencionar alguna de las propiedades que tiene un fluido? Propiedades termodinámicas. Viscosidad. Muy bien, esa es una. ¿Alguien que quiera compartir otra? Por ejemplo, su resistencia a las Ok. altas temperaturas o bajas. Ok, como tal resistencia a las altas o bajas temperaturas no hay, pero sí el movimiento, la resistencia al movimiento dependiendo de la temperatura. Y eso está relacionado con la viscosidad, ahorita la vamos a ver más adelante. Pero hay otras propiedades que son Com- que son más básicas, que son fundamentales. Están relacionadas con la... Comprensibilidad, profe. Ok, esa es otra. ¿Y de qué depende la compresibilidad? Ah, ¿Qué tanta presión puede estar un fluido soportando? Exactamente, entonces si la compresibilidad depende de la presión es otra propiedad del fluido. Vamos a ver, por ejemplo, las principales. La primera efectivamente es la presión y la podemos definir como el esfuerzo de compresión que existe en un punto en un fluido en reposo. ¿Ok? ¿Qué otra propiedad termodinámica básica tiene un fluido? La temperatura. La temperatura, la cual está relacionada con el nivel de energía interna del fluido. Y la tercera propiedad termodinámica básica de un fluido es la densidad, la cual indica la relación que existe entre la masa del fluido y el volumen que éste ocupa. Estas son las tres propiedades termodinámicas principales de un fluido. Y las podemos ver
relacionadas entre sí a través de la ecuación de estado. Otras propiedades termodinámicas que ya se consideran secundarias son la viscosidad, como ya lo mencionaron, que no es otra cosa más que la forma en la que podemos medir la resistencia de un fluido a fluir y está directamente relacionada con la temperatura. Otra propiedad es la compresibilidad, como ya la mencionaron anteriormente, y esta está relacionada con la presión, es decir, qué tanto puede soportar un fluido cierta cantidad de presión sometida, a la cual está sometido. Y por último, otra propiedad interesante es la tensión superficial. Esta indica la relación que existe entre la superficie por unidad de área de un líquido. Es muy importante entender la diferencia que existe entre área y superficie. Área la podemos entender como la representación bidimensional de la superficie. Es decir, cuando tenemos un vaso que estamos llenando con agua, si lo vemos desde una perspectiva superior, es decir, viendo el vaso desde arriba, nosotros podemos ver que el borde del vaso está representado por un círculo. Esa sería el área. Sin embargo, conforme vamos aumentando la cantidad de líquido que metemos en el vaso, llega un punto en el que llega al borde del vaso y antes de derramarse se va a generar como que una cúpula. Esa es la superficie. Si nosotros lo vemos desde una vista superior, seguiremos viendo un círculo, que es el área, pero la superficie ya es una cúpula, una especie de concavidad que se genera, ¿ok? ¿Sí me explico con la diferencia entre área y superficie? Muy bien. Ahora, ya definimos bien lo que es un fluido, qué tipo de fluidos existen y cuáles son sus principales propiedades. Esto nos va a servir para poder determinar un modelo estándar que es el de atmósfera estándar, pero primero vamos a ver las características de la atmósfera como tal y los conceptos de elevación, altura y altitud. La atmósfera, pues, es el conjunto de capas que se van a extender verticalmente sobre la superficie de la Tierra. La atmósfera está compuesta de aire. Sin embargo, el aire que nosotros conocemos como tal no es un elemento, es una combinación de varios elementos. ¿Alguien me puede decir, por favor, de cuáles elementos se conforma el aire? ¿Alguna idea? De oxígeno, dióxido de carbono, Ok. azufre, no sé. ¿Cuál creen que sea el gas que predomina en la composición del aire? Carbono o cloro, ¿no? Casi no te Nitrógeno. escucho. Carbono o cloro. No. El nitrógeno. ¿Alguien más? Exactamente, el nitrógeno es el que tiene mayor porcentaje de participación, por así decirlo, en el compuesto del aire. ¿Alguna idea del porcentaje que ocupa el nitrógeno? Tiene 78 de nitrógeno, 21 de oxígeno y los otros gases es 1%. Ah, casi. Muy bien, me gusta que estén investigando conforme vayamos viendo la clase. Oxígeno, 21%, pero antes de otros gases tenemos otro gas que está presente pues de manera considerable, que es el argón, con 0.9%, y después tenemos ahora sí el resto de los gases donde puede estar incluido el dióxido de carbono, entre otros. Y aquí pues esto ocupa ya el 0.1%. Lógicamente si hacemos la suma, esto nos va a dar un total de 100%. Muy bien, ya sabemos de qué está compuesto el aire. Ahora, la atmósfera, por definición, es un conjunto de capas. ¿Alguien sabe de qué capas estamos hablando o a qué nos referimos por capas de la atmósfera? ¿Alguna capa que hayan escuchado hablar acerca de la atmósfera? La, la troposfera. ¿Cuál, perdón? Se refiere a las capas como la estratosfera, la troposfera. Así es. La primera es la troposfera y abarca desde los 0 kilómetros, es decir, desde el nivel medio del mar, hasta los 11 kilómetros de altitud. Ah, ok. Después tenemos la estratosfera, que esta capa va a abarcar desde los 11 kilómetros hasta los 50 kilómetros. Más adelante vamos a ver que esta capa se divide en dos, la baja estratosfera y la alta estratosfera. Posteriormente tenemos la mesósfera, que abarca desde los 50 hasta los 90 kilómetros, la termósfera, que abarca de los 90 kilómetros hasta los 500 kilómetros, y por último la exósfera, que es lo que conocemos como espacio exterior, y abarca desde los 500 kilómetros hasta donde llegue el universo. ¿Ok?
Aquí podemos ver una representación gráfica de las capas de la atmósfera. Podemos ver que tenemos la biosfera, y donde está también la hidrosfera, que es donde estamos nosotros, que es la superficie de la Tierra, y después empezamos a ver las capas cómo se van desarrollando conforme la altitud va aumentando. Tenemos la troposfera primero, luego la estratosfera, mesósfera, termósfera y por último la exósfera. Aquí tenemos otra representación en la que, aparte de las 5 capas principales, tenemos 4 subcapas. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas 4 subcapas de acuerdo a esta imagen? Serían la termopausa, la mesopausa, la estratopausa y la tropopausa. Efectivamente, y si se fijan, todas terminan en pausa. Eso es porque son las capas intermedias entre dos capas principales. En la naturaleza, eh, lógicamente no existe un cambio drástico entre una capa y otra. Cada capa tiene ciertas propiedades y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Por lo tanto, es muy difícil que llegando a los 11 kilómetros automáticamente pasemos de una capa a otra. No es tan drástico el cambio. Tiene que existir cierto cambio paulatino y esto ocurre en las capas intermedias, que son la tropopausa, que es la que se ubica entre la troposfera y la estratopausa, que se ubica entre la estratosfera y la mesosfera y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, ahorita mencioné la palabra, o más bien me referí a estas distancias verticales con el término de altitud. ¿Alguien me puede explicar la diferencia entre altura y altitud? La altura parte desde un punto sobre la Tierra hacia un punto en el espacio. Ok, la altitud. Y la Altitud es altitud es nivel del mar. nivel del mar. Ajá. Efectivamente, la altitud es la distancia vertical que existe desde el nivel medio del mar hasta un punto en el espacio, mientras que la altura es la distancia vertical que existe desde un punto de referencia hasta un punto en el espacio. Pero también tenemos otro término, elevación. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese término? ¿O le suena familiar? No. ¿No? ¿Nadie? Bien. Probablemente esta imagen ayude a entender de mejor forma la definición de cada una de estos conceptos. Podemos ver tres flechas naranjas, una dice elevación, otra dice altura y la otra dice altitud. Si se fijan, la que dice altitud indica la distancia vertical que existe desde el nivel medio del mar hacia algún punto en el espacio. La altura, como ya lo mencionamos, parte desde un punto de referencia hasta un punto en el espacio, y en este caso el punto de referencia sería la cima de ese monte o de esa montaña, pero la otra flecha que vemos es la elevación, donde podemos ver que está indicando esas flechas desde el nivel medio del mar hasta la cima de la montaña. Por lo tanto, la elevación es la distancia vertical que existe entre el nivel medio del mar y un punto en el terreno, sobre la superficie terrestre. ¿Ok? Por ejemplo, la elevación se utiliza comúnmente para determinar la distancia vertical que existe entre el nivel medio del mar y alguna ciudad. Por ejemplo, la elevación de la ciudad de Querétaro, la elevación de la ciudad de México, la elevación de la ciudad de Hermosillo, etcétera. ¿Sí me explico? Así es como debe utilizarse adecuadamente cada uno de estos términos. Así que por favor, de aquí en adelante, sí les pido que cuando se refieran a una distancia vertical, sobre todo en el sistema o el modelo de la atmósfera estándar, pues utilicen correctamente los términos de altitud y altura. ¿Ok? Aquí podemos ver otra imagen en la que tenemos los mismos términos. Podemos ver que la superficie está indicada por este término aquí, que es de elevación. La altura es la distancia vertical que hace referencia desde el aeropuerto hasta la aeronave, y la altitud es la distancia vertical que hace referencia desde el nivel medio del mar hasta la aeronave. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí acerca de la composición de la atmósfera y la diferencia entre elevación, altura y altitud? ¿No? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver lo que es el modelo de atmósfera estándar. ¿Alguien ha escuchado hablar de acerca de este concepto, de este modelo atmosférico?
No, muy bien. Este es un modelo que se utiliza en la navegación aérea principalmente y fue desarrollado por la OASI. ¿Cuál es la función o para qué sirve este modelo atmosférico? Bueno, pues se utiliza para determinar la variación de las principales propiedades termodinámicas del aire, que son la presión, la temperatura y la densidad, conforme va aumentando la altitud. ¿Por qué creen que sea necesario conocer la variación de estas propiedades termodinámicas? ¿De qué manera me afecta a mí si la presión cambia o no? O si la densidad varía. ¿Es importante? Influye en la sustentación de la aeronave. Exactamente, entre otras cosas. Principalmente la variación de la densidad va a afectar la forma en la que actúa la sustentación, ya que la sustentación depende de la relación o de la incidencia que existe del viento relativo sobre la superficie alar. Pero también afecta, por ejemplo, el desempeño del motor. La variación de la presión incide directamente sobre el desempeño del motor debido a que dentro del motor la mayoría son de combustión interna, otros son de combustión continua, pero todos ellos están relacionados con la quema de un combustible y el uso de un comburente, que en este caso sería el oxígeno. Por lo tanto, la presión va a afectar a la manera en la que se comportan estos fluidos y pues por ende la forma en la que se lleva a cabo la combustión adentro del motor y pues por consecuente el desempeño del motor. Dentro de este modelo atmosférico estándar se toman en cuenta algunas consideraciones. La principal es que la gravedad la vamos a considerar constante y con signo negativo. Es decir, que estamos tomando un marco de referencia global. Como sabemos que la gravedad actúa hacia el centro de la Tierra, desde un marco de referencia global lo podemos considerar como un vector y al estarse desplazando a lo largo de del eje Y de forma negativa, pues va a tener la magnitud de ese vector, va a tener un signo o un valor negativo. La segunda consideración que se tiene que hacer es que vamos a asumir que la composición del aire siempre va a ser la misma y no va a variar. Es decir, los elementos que conforman el aire van a ser siempre los mismos. Siempre 78% de nitrógeno, siempre 21% de oxígeno, etc. Y por ende, la masa molecular del aire va a ser siempre la misma. Es decir, 28.9 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol, o lo que es lo mismo, 28.9 gramos sobre mol. Y por ende, la constante del aire va a ser constante, obviamente. Y esta va a tener un valor de 287 metros cuadrados sobre segundo cuadrado Kelvin, o también la pueden encontrar regularmente con las unidades de Joule sobre kilogramo Kelvin. ¿Ok? Estas tres consideraciones siempre se van a tomar en cuenta y estos valores son invariables. No importa en qué capa de la atmósfera estemos trabajando, estos valores siempre van a tener el mismo valor, valga la redundancia, estas constantes. Muy bien. Ahora, ¿para qué voy a utilizar estas constantes? Bueno, para poder determinar la variación de las propiedades termodinámicas conforme vamos aumentando la altitud, es decir, conforme nos vamos desplazando a lo largo de las distintas capas de la atmósfera, pues estos valores van a cambiar. ¿De qué manera lo van a hacer? Bueno, los podemos calcular o los podemos buscar en tablas. La manera más práctica es utilizar tablas en las cuales nosotros identificamos la altitud en la que queremos determinar los valores y ya nada más vemos qué valor tiene la presión, la temperatura y la densidad. Sin embargo, muchas veces es necesario encontrar los valores a una altitud en específico. Las tablas que les menciono por lo general simplemente determinan o muestran la presión, temperatura y densidad en intervalos de 1000 pies de altitud o de 500 metros, 300 metros, etcétera. Pero si nosotros requerimos una altitud en específico, difícilmente una tabla nos va a proporcionar ese valor o habría que hacer una interpolación. Por lo tanto, es más fácil o es más exacto utilizar las ecuaciones del modelo de atmósfera estándar para poder determinar esos valores. Dentro de la troposfera, vamos a ver que existen las siguientes características. El gradiente térmico va a ser de menos 6.5 por 10 a la menos 3 grados Kelvin sobre metro. ¿Alguien que me explique qué significa esto del gradiente térmico? No, ni yo. ¿Mande? No, no sabría decirle. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna idea?
La palabra térmico no les da alguna idea. Pues térmico se refiere a temperatura, ¿no? Exactamente. Y tenemos grados Kelvin. Gradiente indica un cambio, una variación. ¿Ok? Por lo tanto, esto que estamos viendo aquí, lambda, que es la letra griega que se está utilizando, indica que por cada metro que aumentemos en la altitud, la temperatura va a disminuir 6.5 por 10 a la menos 3 grados Kelvin. Es decir, por cada kilómetro que aumente la altitud, la temperatura va a bajar 6.5 grados. Así de sencillo. ¿Ok? Eso desde los 0 hasta los 11.000 metros, que es la altitud que ocupa la troposfera. La temperatura de referencia que vamos a utilizar a 0 metros va a ser de 288 grados Kelvin. ¿Sí están familiarizados con los grados Kelvin? ¿Sí saben de qué estoy hablando cuando hablo de grados Kelvin? Sí, la temperatura grados Kelvin es relacionada al cero absoluto, ¿verdad? Sí, es una manera de poder medir todo el espectro de temperaturas que existe. 0 grados Kelvin corresponde al cero absoluto, es decir, no puede haber nada más frío que eso. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a trabajar o a escuchar grados centígrados o grados Fahrenheit. Sin embargo, existen otras escalas de temperatura, como los grados Kelvin, los grados Rankine. En este caso, para poder cambiar de grados centígrados a grados Kelvin, lo único que hay que hacer es sumarle 273. Es decir, que 288 grados Kelvin, ¿a cuántos grados centígrados corresponde? ¿Alguien que me diga, por favor? Disculpa, ¿cuánto dijo que habría que agregarle? Para cambiar de grados centígrados a grados Kelvin hay que agregar 273 grados. Entonces, 288 grados Kelvin, ¿a cuántos grados centígrados equivale? A 5. A 15. 15. Efectivamente, 15 grados centígrados. Solo que en términos o en cuestiones físicas o de aerodinámica es más común trabajar con grados Kelvin, porque muchas constantes, como la constante de algún gas en específico, pues trabajan con grados Kelvin, ¿ok? Entonces, acostúmbrense a que vamos a trabajar en esta materia, en su mayoría, con grados Kelvin. Puede que de vez en cuando veamos grados centígrados, pero en su mayoría siempre vamos a utilizar grados Kelvin, ¿ok? Otro valor de referencia a 0 metros, es decir, al nivel medio del mar, es la presión. Y esto va a tener un valor de 101.325 kilopascales, o lo que es lo mismo, 101.325 pascales o una atmósfera. Y por último, tenemos la densidad de referencia, es decir, la densidad al nivel medio del mar. Esta la vamos a asumir como 1.225 kilogramos sobre metro cúbico. ¿De qué me sirven estos tres valores de referencia? Bueno, partiendo de esos valores, hay ecuaciones que nos van a indicar cómo es que va a cambiar cada una de esas propiedades conforme aumenta la altitud. Para la temperatura es sencillo. Si sabemos que por cada kilómetro la temperatura baja 6.5 grados, pues simple y sencillamente, si yo quiero determinar la temperatura en una altitud en específico denotada por la letra Z, lo único que tengo que hacer es tomar mi temperatura subíndice 0, es decir, mi temperatura de referencia, y sumarle el producto del gradiente térmico y la altitud denotada por la letra Z. Como podrán darse cuenta, la ecuación tiene un signo positivo, pero eso no quiere decir que la temperatura vaya a aumentar. El gradiente térmico tiene signo negativo. La altitud denotada por la letra Z que vemos en esa ecuación tiene signo positivo. Por lo tanto, al final de cuentas, yo voy a tener la temperatura de referencia menos un valor. ¿Ok? ¿Alguna duda acerca de cómo se calcula la variación de la temperatura? ¿No? ¿Puedo continuar? Como que yo sí me atoré un poquito ahí, profe. Ok. Ya no le entendí en la variación de temperatura cuando empezó a explicar eso del gradiente térmico, que si está en negativo y está en positivo. Ok, dame un minuto nada más. Este es el gradiente térmico, ¿sí?
este de aquí. ¿Ok? ¿Sí se puede ver lo que apunto? Sí. Ok, muy bien. Entonces, aquí estamos buscando la temperatura a una altitud en específico. Vamos a decir 1000 metros. ¿Ok? Entonces, Z va a ser igual a 1000 metros. Yo quiero saber la temperatura a 1000 metros de altitud. ¿Qué valores conozco de estos tres de aquí? ¿Este lo conozco? Sí, ¿Cuánto Sí, es? ¿O a qué equivale? ¿Cuál es ese valor? a la 288. temperatura, ¿no? Exactamente, es este de acá, 288 Kelvin. Este valor de aquí lo conozco, lambda. Sí, igual ahí dice el gradiente térmico. Exactamente, es este de acá. Z, ¿cuánto vale Z? Para este caso en específico. Vale 1000. 1000 metros, ¿verdad? Esto es Entonces, marketing. Vamos a vender este proyecto. tengo una temperatura de referencia, un valor de gradiente térmico y una altitud en específico. El gradiente térmico tiene signo negativo. La altitud a la que estoy buscando la temperatura tiene signo positivo. Por lo tanto, el producto de estos dos va a ser signo negativo. Aquí tengo un signo positivo. Entonces, positivo por negativo me da negativo. Por lo tanto, a la temperatura de referencia, yo le voy a restar lo que sea que salga de esta multiplicación. ¿Ok? Y eso tiene sentido porque conforme aumenta la altitud, la temperatura disminuye. Ahora sí ya queda un poquito más claro. Sí, profe, ahora sí. Excelente. Gracias. No, de nada. Ahora, ¿cómo varía la presión? Aquí podemos ver una ecuación un poquito más compleja, pero si analizamos y desglosamos cada uno de los términos, pues podemos ver que tenemos todos los elementos necesarios. Ya vimos que la variación de la temperatura, bueno, perdón, que la temperatura disminuye conforme aumentamos la altitud. ¿Qué pasará con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Aumenta. A ver, ¿quién vota porque aumenta? ¿Quién vota porque disminuye? Vamos a, vamos a analizarlo. Lo que hay adentro de este paréntesis, ¿qué signo tiene? ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo, Muy bien. En el denominador, ¿tenemos signo positivo o negativo? Positivo. Positivo. Quiere decir que esta división nos va a dar como resultado algo positivo. ¿Ok? Aquí, la gravedad, ¿qué signo tiene? Negativo. Positivo. ¿Ah, no? Negativo porque recuerden que una de las tres consideraciones dentro del modelo de atmósfera estándar es que la gravedad es constante y tiene signo negativo. En el denominador tenemos el producto de la constante del aire y el gradiente térmico. Este producto, esta multiplicación, ¿va a tener signo positivo o negativo en el denominador? Positivo. Positivo, ¿por qué? ¿Qué signo tiene la constante del aire? Es positivo. ¿Y el gradiente térmico? Ah, negativo. Entonces, en el denominador vamos a tener signo negativo. Ahora sí, en el numerador tenemos signo negativo, en el denominador tenemos signo negativo. ¿Cuál va a ser el signo resultante de esta división? Negativo entre negativo, ¿cuánto me da? Positivo. Efectivamente, entonces, analizando los signos, tengo positivo y tengo positivo. Pero eso no me indica, no, o no me ayuda tanto a saber si este valor va a aumentar o va a disminuir. Vamos a
enfocarnos en este término de aquí, adentro del paréntesis grande. Temperatura de referencia más gradiente térmico por altitud dividido por temperatura de referencia. Estamos de acuerdo que este valor de aquí y este valor de acá son el mismo. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo tengo el mismo valor dividido por el mismo valor, ¿cuál va a ser el resultado? 1. 1. Pero si se fijan, en esta otra expresión, en el numerador, tengo el mismo valor más algo. Pero yo ya sé que de 0 metros para arriba, esto va a convertirse en una resta, porque el gradiente térmico es negativo. Entonces, si yo tengo un valor menos algo dividido por el mismo valor, ¿cuál creen que sea el resultado? ¿Mayor o menor que 1? Menor que 1. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que si yo multiplico algo por un valor menor que 1, voy a obtener algo menor que ese algo. Vamos a ponerle números para poder entenderlo un poquito mejor. Vamos a decir que t subíndice 0 vale 5, ¿ok? Y que x vale 1. P subíndice 0 vale 7. Y P subíndice z, que es el que estoy buscando, no sé cuánto vale. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta expresión de aquí, ¿cuánto valdría esta expresión? Es decir, 5 menos 1 entre 5 me va a dar 4 quintos. ¿Ok? Este de aquí sería esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico PO por 4 quintos, y esto me va a dar como resultado PZ, ¿creen que la presión en Z sea igual, mayor o menor que la presión de referencia? Va a ser menor. Exactamente, porque estoy multiplicándolo por algo menor que 1. Por lo tanto, este valor de aquí, P subíndice Z, va a ser menor que P subíndice 0 sin importar la altitud a la que esté trabajando dentro de la troposfera, ¿ok? ¿Sí me expliqué con este ejemplo? Ahora, me pueden decir, bueno, pero acá tiene el exponente. Un valor menor que 1, no importa a cuánto lo eleve, siempre va a ser menor que 1. Va a seguir siendo menor que 1 porque estoy elevando un decimal a cualquier potencia. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, esto lo hice más que nada pues para explicar por qué la variación de la presión, bueno, la presión siempre disminuye conforme aumenta la altitud. Y se hace de esta manera. Conocemos todos los valores, el valor de referencia de la presión, el valor de referencia de la temperatura, el valor de la gravedad, el gradiente térmico y la constante del aire. Lo único que va a cambiar es Z, dependiendo de a qué altitud estemos evaluando la presión. Y por último, tenemos la variación de la densidad. La ecuación es prácticamente la misma que la de la variación de la presión, solo que en el exponente vamos a tener la misma expresión que en la variación de la presión menos 1. ¿Ok? Y aquí también, al tener este término aquí adentro, sabemos que la densidad también va a disminuir. ¿Ok? Si están tomando nota de la clase, porque si no, no hay problema, nada más que sí, por favor, apunten esto de aquí o tómenle captura de pantalla porque lo van a necesitar a continuación, ¿ok? Ustedes me dicen cuándo le pueda cambiar la diapositiva. Perdón, listo, ya pueden ver de nuevo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, ya se ve. ¿Es puede grabar? ¿Perdón? No escuché.
puedo cambiar? Ah, que si no se podía grabar la clase. Ah, ¿la estoy grabando? Ah, ok. Muy bien. Ahora, les voy a dejar un ejercicio. Tienen que determinar los valores de la temperatura, la presión y la densidad para las siguientes altitudes: 2500 metros, 4200 metros, 6000 metros, 7000 metros, 8400 metros y 10200 metros. ¿Ok? Por favor, cuando vayan a realizar estos ejercicios, al menos en el primer caso, el de 2500 metros, escriban el desarrollo completo, por favor. Es decir, escriban las ecuaciones, la sustitución, las operaciones y el resultado. No importa si en los otros 5 ya quieren poner el resultado directo, pero al menos en el primero, sí escriban el procedimiento completo, porque esto lo van a subir por medio de Teams y lo voy a revisar. Entonces, de esa manera me aseguro de que el procedimiento esté bien hecho al menos una vez, y confío en que van a hacer exactamente lo mismo para los demás, así que los otros 5 ya pueden poner únicamente el resultado de temperatura, presión y densidad. ¿Alguna duda acerca de lo que hay que hacer? No, profe. Muy bien. Ustedes me dicen si quieren que deje esta diapositiva o la diapositiva anterior. Bueno, yo le decía que sí puede dejar la otra diapositiva, la anterior, donde aparecen las fórmulas, ¿Ok? por Nada más favor. voy a darles unos minutos para que copien los valores de la altitud y luego ya le cambio, ¿ok? Son las 11:52, tiempo de Querétaro. Les voy a dar unos 20 minutos para que lleven a cabo esta actividad y luego continuamos, ¿ok? Sale, ok, profe. Cualquier duda, por favor me preguntan por este medio y aclaro las dudas, ¿ok? Profe, quería preguntar de qué era lo que significaba Z. Mm, ahorita lo mencioné durante la explicación. Sí, lo que pasa es que no escucho bien. ¿Qué les estoy pidiendo en el ejercicio? Ahí está la diapositiva, ¿lo puedes leer, por favor? Tiene que determinar los valores de temperatura, presión y densidad. Para las siguientes altitudes, ¿no? Ajá, Y ahí hay 6 bueno, altitudes. Entonces, ok, Z ok. corresponde a la altitud en la cual estás buscando determinar esas presiones, temperatura y densidad, ¿ok? Ok, ok. ¿Sale? Gracias. No, de nada. Sí. Profe, disculpe, Sí, adelante. eh, en el gradiente térmico, la K sobre M significa que, perdón, es kilómetro sobre metro. Es Kelvin sobre metro. Ah, ok, disculpe. Y bueno, eh, ya el resultado de esa operación para la temperatura, ¿cómo lo podemos interpretar sobre Kelvin sobre metro? No, porque las mismas unidades se van a eliminar entre sí. Las unidades de la temperatura a 0 metros, ¿cuáles son? La de referencia. ¿Qué unidades tienen? Grados Kelvin, ¿cierto? Sí, Ok. El gradiente térmico tiene unidades de grados Kelvin divididas por metro. Y la altitud tiene unidades de metro. Por lo tanto, al multiplicar el gradiente térmico por la altitud en Z, se van a eliminar los metros que están en el denominador de las unidades del gradiente térmico con los metros que tiene el valor de Z. De tal manera que las unidades del gradiente térmico por Z te van a quedar en Kelvin nada más. Y ahora sí hay consistencia de unidades, porque tanto la temperatura de referencia, que es a 0 metros, como el producto de ese gradiente térmico por Z, ambos están ya en grados Kelvin y los puedes sumar directamente o restar. ¿Sí me expliqué? sí, más o menos sí lo entendí, profe. Ok, bueno, entonces espérame, déjame, dame un minutito para escribirlo, ¿ok? Espérame un De minuto. acuerdo, gracias. Ahí va. Aquí tenemos la variación de la temperatura, ¿ok? Esto es lo que estamos buscando. ¿Qué unidades va a tener? Ok, las unidades de la temperatura de referencia son grados Kelvin, ¿ok? Las unidades del gradiente térmico son grados Kelvin
dividida por metro. Son estas de acá. Y Z representa la altitud en la cual quieres hacer el cálculo. Por ejemplo, 2500 metros. ¿Ok? Las unidades son metros. Entonces, por esto, como tenemos la misma unidad en el denominador y en el numerador, se van a eliminar entre sí, quedándote aquí únicamente grados Kelvin con grados Kelvin. Si tuvieras unidades diferentes, no podrías llevar a cabo esta suma porque sería como mezclar peras con manzanas. Entonces, al tener las mismas unidades, ahora sí puedes hacer la suma. Y así es como se eliminan los metros, metros con metros. Ahora sí queda un poquito más claro. Profe, ya quedó claro, gracias. Excelente. Profe, nada más tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? Los términos de gradiente térmico, temperatura, acerometros, presión, todos esos valores son fijos, ¿verdad? Así es, son valores de referencia para la troposfera. Ok, gracias. Disculpe, profe, la constante R significa la constante del aire, que es 287. Sí, R es la constante del gas, que en este caso estamos trabajando con aire. Y su valor es 287 joules sobre kilogramo Kelvin, o lo que es lo mismo, 287 metros cuadrados sobre segundo cuadrado Kelvin. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Ujú. Profe, disculpe, Ujú. ¿podría poner la presentación, bueno, la página de la presentación donde aparece la constante R, por favor? Ahí está escrita. Sí pueden ver lo que está en letras rojas que escribí yo, ¿verdad? Ah, sí, perdón. ¿Listo, jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Muy bien. Bueno, si todavía no terminan, no se preocupen, van a tener más tiempo para seguir trabajando con eso. Solo que ¿alguien tiene alguna Eh, duda? bueno, nada más para corroborar, no sé si esté bien el primero. Ujú. A mí me salió que eran 272 Kelvin. No recuerdo exactamente el valor, pero sí tiene sentido porque es menor que 288. Ah, sí. Sí, sí, porque se resta la temperatura. Sí, sale Pero negativo. bien. Vamos a Ah, continuar ok. ahorita con la clase para explicarles las ecuaciones de la baja estratosfera y les voy a dejar un ejercicio de tarea de baja estratosfera. Les voy a dar el resto del día para que terminen los ejercicios que están haciendo ahorita y los ejercicios que les voy a dejar de tarea, ¿ok? Y para que los suban a Teams. Pero ahorita me interesa continuar con la explicación de las ecuaciones, ¿ok? Entonces, ya vieron, bueno, ya vimos cómo funciona la variación de la presión, la temperatura y la densidad en la troposfera. Ahora vamos a ver en la baja estratosfera, la cual se extiende de los 11.000 metros hasta los 25.000 metros. En este caso, el gradiente térmico ya no va a ser un valor negativo ni positivo, simplemente va a ser un valor neutro. Si el gradiente térmico es de 0 grados Kelvin por metro, ¿cómo creen que sea el comportamiento de la temperatura a lo largo de esta capa? Ahora va a aumentar. Axel Olvera. Pero el gradiente térmico es 0 grados Kelvin por metro. Va a ser igual. Exactamente, la temperatura va a ser la misma. Recuerden, gradiente representa cambio, una razón de cambio, un gradiente. Entonces, si el gradiente térmico es 0, quiere decir que no importa por cuánto lo multiplique, va a seguir siendo 0. Entonces, la temperatura va a permanecer constante. Ahora mis valores de referencia no van a ser aquellos a 0 metros, es decir, no van a ser los que estén al nivel medio del mar, sino los valores de la temperatura donde empieza la baja estratosfera, que son los 11.000 metros. Si se fijan,
los valores del límite superior de la troposfera son los mismos que van a servir como límite inferior de la baja estratosfera. Estos valores se obtienen aplicando las ecuaciones que ya vieron a una altitud de 11.000 metros. ¿Ok? Solo que ahora la variación de la presión, perdón, va a estar dada por esta otra ecuación y la densidad de esta forma, ¿ok? Donde podemos ver que la presión está de aquí en un punto Z, es decir, a cierta altitud, va a ser igual a la presión de referencia. Este 11.000 quiere decir que es la presión a 11.000 metros, ¿ok? Si se fijan, ya no es P subíndice 0, ya es P subíndice 11.000 porque hace referencia a esta presión de aquí. Después va a estar exponente, el valor de la gravedad, que multiplica a el valor de Z, que sería la altitud deseada, menos 11.000 metros. Por lógica, si la baja estratosfera se extiende desde los 11.000 metros hasta los 25.000 metros, el valor de Z tiene que estar entre 11.000 y 25.000 metros. ¿Ok? De tal manera que aquí siempre va a ser un número positivo en el numerador. En el denominador vamos a tener RT, donde T va a ser la temperatura a 11.000 metros. ¿Ok? Y si se fijan, es exactamente la misma ecuación para la densidad, solo que ahora en vez de tener la presión de referencia, vamos a tener la densidad de referencia, que sería esta de aquí. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo funcionan estas ecuaciones? ¿Cómo aplicarlas? ¿Alguna duda? ¿No? No. Muy bien. Tomen captura por favor de esta pantalla o escriban las ecuaciones porque las van a utilizar para resolver un ejercicio de tarea. Me avisan cuando ya lo pueda cambiar. El ejercicio que les voy a dejar de tarea es muy similar al que empezaron a hacer ahorita. Hay que determinar los valores de la temperatura, la presión y la densidad para las siguientes altitudes. Podemos ver 6 altitudes diferentes. Si se fijan, todas estas están comprendidas entre los 11.000 metros y los 25.000 metros de altitud. Por lo tanto, sí aplican para la baja estratosfera. De la misma forma, les pido por favor que al menos el primer inciso, el de 12.000 metros, lo escriban con el procedimiento completo, es decir, que escriban la ecuación completa, después que sustituyan los valores correspondientes, que lleven a cabo las operaciones y que pongan el resultado. En los otros 5, si quieren poner el resultado directo, no hay problema, siempre y cuando el primer inciso sí esté desarrollado completamente. Esto, repito, con la intención de asegurarme de que están aplicando correctamente las ecuaciones y la sustitución de los valores. ¿Ok? Voy a crear en el transcurso del día, yo creo en las siguientes horas, porque ahorita tengo un pendiente, tengo una reunión. Pero les voy a crear el trabajo, la tarea ahí en Teams, la asignación en Teams, para que suban por separado los de troposfera y los de baja estratosfera. Van a ser 2 asignaciones, ¿ok? De tal manera que en una van a subir los resultados del ejercicio que empezaron a hacer ahorita en clase de la troposfera y en otra asignación van a subir los resultados y el procedimiento de estos 6 incisos que son de tarea para la baja estratosfera. ¿Dudas antes de terminar la clase? ¿Todo la asignación la va a subir para hoy? No, les voy a dar hasta el día de mañana. O sea, la voy a subir el día de hoy, pero van a tener el día de hoy y el día de mañana. Es decir, la fecha límite de entrega va a ser mañana a las 11:59 de la noche. Igual, recuerden que, como se mencionó el primer día de clases, pueden entregar las tareas después de la fecha límite. Solo que hay que considerar que cada clase de retraso en la entrega de la tarea o trabajo, pues disminuye un 10% la máxima calificación alcanzable. Es decir, si no lo entregan mañana después de las 11:59 de la noche, antes, perdón, de las 11:59 de la noche y lo entregan el miércoles, pues ahora la máxima calificación que van a poder alcanzar no va a ser 100, va a ser 90. Y aún así tengo que revisar que todos los resultados estén correctos. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda?
La clase la vamos a encontrar en YouTube. Yo les voy a decir dónde voy a estar subiendo los videos porque la clase la grabo. El programa tarda cierto tiempo en entregarme el video de la grabación. Y a mí me gusta editarlo porque quito muchos tiempos muertos, quito muchas cosas innecesarias. Peor escenario, sube el video tal cual, pero sí me lleva un tiempo para editarlo y subirlo. Así que probablemente no lo vayan a ver en los próximos 2 o 3 días, ¿sí me explico? Pero trato de que esté todo en el canal de YouTube, yo les voy a decir en cuál, para que les sirva de repaso para el examen, ¿ok? Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Ahorita que cree la asignación, voy a incluir las 2 diapositivas para cada capa. La diapositiva con las ecuaciones y los valores de referencia y la diapositiva con los incisos de los ejercicios, ¿ok? Por si se les olvida anotar algo o no tomaron captura de algo, pues ahí van a estar incluidos como archivos adjuntos en cada asignación, ¿sale? Repito, la asignación voy a tardar en crearla porque tengo ahorita una reunión, pero en cuanto termine la reunión, creo la asignación para que puedan empezar a subir su trabajo, ¿ok? Sí, profe. Todo Sí, bien. profe. Bien. Si no queda alguna otra duda, por mi parte sería todo. Les agradezco que hayan atendido esta clase y pues, nos vemos entonces en la siguiente clase, que sería el jueves, si no me equivoco. Sí, profe. Muy bien. Que tengan buen día, excelente inicio de semana. Nos vemos.